que nos acaba de dar la doctora Felicia Noll. Bienvenidos a este panel titulado La importancia de los cuidados paliativos ante la pandemia por COVID-19, en el que tenemos expertos en el tema que nos van a ayudar a entender qué es lo que ha estado pasando durante ya casi un año completo de pandemia, de esta nueva era que nos está tocando vivir. Y yo no quiero quitar mucho tiempo, únicamente voy a presentar nuevamente a la moderadora, la doctora Felicia Marinol. La doctora Felicia Marinol es maestra y doctora en Economía por la Universidad de Harvard, dedicada a la investigación, promoción y formulación de políticas de salud global centradas en reducir las inequidades y mejorar las condiciones socioeconómicas de poblaciones vulnerables. Es directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas y profesora de la Facultad de Medicina Leonard M. Miller en la Universidad de Miami. Es economista principal en la Fundación Mexicana para la Salud y presidente fundadora de Tómatelo a Pecho, una asociación civil mexicana enfocada en generar evidencia para reducir la carga global del cáncer, erradicar la violencia y promover la equidad de género y salud de la mujer. La doctora Noll cuenta con cerca de 250 publicaciones académicas y de política de salud. Encabeza y lidera múltiples redes globales de investigación. Dentro de sus publicaciones destacan las comisiones de la revista The Lancet sobre violencia de género y maltrato de jóvenes y la de acceso global a los cuidados paliativos y alivio del dolor, siendo autora principal de su informe histórico. Doctora Felicia, es un honor presentarla, tenerla con nosotros y sin mayor preámbulo le dejo los micrófonos. Muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias. Y también para nosotros, para el Instituto para Estudios Avanzados de las Américas de la Universidad de Miami, es un gran honor el poder colaborar con todas las instituciones que forman parte de eso, el AHF, el Global Health Institute at the University of Miami, nuestro instituto, por supuesto, el IAPAC, y en este caso también con Tómatelo a Pecho y la Fundación Mexicana para la Salud. Es honor también tener conmigo como comoderador a mi colega desde hace pues más que 2 décadas, no voy a dar años exactos porque son demasiados, el maestro Héctor Arreola Ornelas, quien es también uno de los coautores líderes de nuestra comisión informe de la Comisión Lancet. Tenemos un increíble panel para abrir no solo el debate y hablar de lo que es la necesidad de cuidados paliativos y control de dolor antes del COVID, sino cuáles son las implicaciones del COVID-19 en este momento para las necesidades de cuidados paliativos para las demás enfermedades y necesidades médicas, y también cómo la falta de acceso está afectando a la situación y el sufrimiento de los pacientes y sus familiares que experimentan tantos en América Latina, el hotspot del mundo, lo que es el COVID-19. Solo retomo, porque sé que algunos de ustedes recién están con nosotros y no escucharon la conferencia con los resultados en detalle de la Comisión Lancet, que nuestra Comisión Lancet, conformado por 35 comisionados y 61 coautores representando 25 países, trabajamos muy a la mano con el IHPC, y voy a dejar que la doctora de Lima nos platica mucho más sobre lo que es esta institución hermana en este estudio. Lo que hicimos con la comisión es medir la necesidad de cuidados paliativos en 172 países, pensando en 20 enfermedades amenazantes y limitantes para la vida, que incluyen, entre otros, VIH, cáncer, enfermedad cardíaca, nacimiento prematuro, lesiones traumáticas y varias más. A nivel global, los datos más recientes hablan de entre 56 y 57 millones de personas al año con sufrimiento grave relacionado con la salud, cuyo sufrimiento sería muy, muy impresionantemente reducida con mayor acceso a los cuidados paliativos. El 76% de ellos vive en países de bajos y medianos ingresos, donde el acceso es, por decirlo de alguna forma, lamentable la falta de ello aún antes del COVID-19. Hoy día y en este año aún peor de lo que medimos con nuestro informe. La brecha de dolor es una emergencia para la salud mundial, una emergencia que ha sido desafortunadamente ignorada por parte de la mayoría
de lo que es no solo los gobiernos, también de la sociedad civil, y es nuestro trabajo el día de hoy ayudar a seguir abriendo los ojos del mundo, en particular entre el COVID-19, y con eso pues paso la palabra al maestro Héctor Ornelas para presentar nuestro gran panel. Gracias, Felicia. Bien, hoy nos acompañan Liliana de Lima. Ella es directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos. Liliana es nativa de Colombia y vive actualmente en Texas, Estados Unidos, y su formación académica es en psicología clínica con posgrados en gestión de la salud y política sanitaria. Ha ocupado los cargos de coordinadora del programa de cuidados paliativos del Hospicio La Viga en Colombia y directora de programas internacionales en el Departamento de Cuidados Paliativos del MD Anderson Cancer Center en Houston. Es una de las fundadoras de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y fue su presidente en el periodo de 2004 a 2010. Ha servido como miembro del Comité de Expertos en Dependencia de Drogas y en el Comité de Expertos en la Selección y Uso de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Desde agosto del 99 funge como directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Hospitalización y Cuidados Paliativos y ha trabajado con instituciones y representantes gubernamentales para avanzar los cuidados paliativos tanto a nivel local como internacional. Por su parte, también nos acompaña la doctora Silvia Allende. Ella es jefe de cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología de México. Ingresó en el año de 1992 al Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología y a partir del año 2010 es jefa de esa división, además de ser directora del Centro de Control de Síntomas y Alivio del Dolor en la Unidad de Oncología en el Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México. Es autora de varias publicaciones de investigación y especialización en tratamientos oncológicos y prestación de cuidados paliativos en pacientes con cáncer, además de ser ponente y organizadora de congresos a nivel nacional e internacional. También funge como especialista en organizaciones que buscan la promoción de los cuidados paliativos en México, como Early Institute. Ha sido catedrática en varias universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Panamericana. Nos acompaña también la doctora Nisla Castaño Reyes. Ella es presidente de la Asociación Panameña de Cuidados Paliativos. Es panameña, madre de 3 hijos, coordinadora nacional de cuidados paliativos de la Caja del Seguro Social, presidente de la Asociación Panameña de Cuidados Paliativos y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y miembro del comité del Worldwide Hospice and Palliative Care Alliance. Es miembro del Grupo Interdisciplinario de Educación Continua que establece la Ley 14 de Sustancias Controladas y miembro fundador de la organizador para la Constitución Legal de la Asociación Panameña de Cuidados Paliativos. Desde la sociedad civil impulsa políticas de salud y participación ciudadana en el acceso a medicamentos controlados y a recibir cuidados paliativos. Es maestra en ciencias clínicas con especialización en medicina paliativa. Es tutora del Diplomado de Cuidados Paliativos y facilitadora en los talleres de uso racional de sustancias controladas para los fines médicos organizados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Por último, nos acompaña también la doctora Paola Marcela Ruiz Ospina. Ella es presidente de la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia. Es médico internista geriatra, egresada de la Universidad de Caldas. Realizó el posgrado en Cuidados Paliativos del Instituto Palium en Argentina y la maestría en Cuidados Paliativos en la Universidad de Valladolid, España. Actualmente es jefa del Servicio de Geriatría y Cuidados Paliativos del Hospital Caldas en Manizales, Colombia, donde dirige una de las pocas unidades multidisciplinarias de cuidados paliativos en Colombia. Es presidenta reelecta de la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia y ha asesorado al Ministerio de Salud y Protección Social en políticas de cuidados paliativos. Regresamos con la doctora Nor. Héctor, muchas gracias. Muchas gracias a todas los que nos acompañan. Es posible que hayamos perdido una ponente, pero ahorita seguramente... perfecto. Muchas gracias, Paola, por estar con nosotros. Quisiera empezar con lo siguiente. Desde su posición, ¿cuál es la situación que prevalece? Pensando en cada uno de los países representados aquí con nosotros, o en la región, si prefiere hablar un poco más de eso, respecto a los accesos a cuidados paliativos. ¿Hemos o no empezado a implementar acciones
para cambiar la situación que describimos en la Comisión Lancet. Y quisiera pensar, a lo mejor, la doctora Is, que puede empezar, por favor. Paola. Paola. Silvia, adelante, porque no empiezas tú. Ok, gracias por la invitación y por supuesto un tema bastante complicado, esta pandemia. Estos son los números que tenemos actualmente a nivel internacional, global, pero particularmente en México vemos casos confirmados de 1,5 millones y muertes casi 135,000 hasta el momento. Y eso nos obligó a un hospital híbrido, esto es con atención en pacientes en cáncer y también la atención de pacientes con COVID, con cáncer, apoyar no solamente a nuestro hospital, sino también hospitales cercanos en nosotros para la atención de estos pacientes con COVID y cómo modificamos en un momento dado la integración de multiequipos de cáncer para incluir cáncer y COVID a través de la determinación de códigos para la atención de los mismos, verde, amarillo y rojo. Y por supuesto, rojo es aquellos que tenían mucho más síntomas para paliar y que en un momento dado podrían estar en recaída o en mejor soporte médico, esto es en cuidados paliativos, así como tomar en cuenta pronósticos de complicaciones multiorgánicas o la mejoría posible, determinar algoritmos de referencia a cuidados paliativos que quedara muy claro que se brindaría el máximo soporte disponible y que en todo momento estos pacientes podrían, a través de consentimientos informados, incluso tener un seguimiento a domicilio por medio de la atención y capacitación de sus familiares y también de las conferencias, videoconferencias o telefónicas. Integrar algo que son las directrices anticipadas para tomar en cuenta la autonomía de los pacientes, si querían o no estar en la lista para tratamientos avanzados, migrados de soporte vital o en un momento dado la situación del apoyo de cuidado paliativo y cómo favorecer en este tiempo de pandemia la voluntad anticipada, las órdenes de no resucitar, los cuidados de confort y bienestar para permitir en un momento dado muerte natural si es que la gran mayoría de los pacientes que estaban ya en paliativos o que fueron migrados a cuidados paliativos en ese momento por COVID así lo decidían. Y obviamente, pues, enfrentar las deficiencias, ¿no? En un hospital netamente donde el paciente con cáncer y dolor crónico, y en este caso disnea, requieren de opioides, que fue la situación que nosotros enfrentamos. Casi 40% de los pacientes con dolor por cáncer, pues estaban cubiertos antes de la pandemia por programas del Seguro Popular, ahora INSABI, o programas especiales de cáncer, y cómo esto en la transición y en la implementación del cambio de un tipo de seguridad a otra, pues todavía tenemos incertidumbre en cuanto al control de los opioides para estas personas que siguen siendo con costo ahora. También decirles que el 60% del consumo de opioides a nivel hospitalario en nuestro instituto, pues prácticamente estaba destinado a uso crónico, y cómo con esta pandemia aumentó muchísimo el consumo a nivel hospitalario, esto es en urgencias, en hospitalización, que es el área de transición COVID, y en terapia intensiva. Entonces, prácticamente los consumos para uso crónico se desequilibraron, estos estimados, y por supuesto que el consumo para los crónicos en la pandemia pues se limitó. Aquí quiero decir que 70% de los pacientes fueron prácticamente rotados a opioides que tenían bajo uso, básicamente porque morfina inyectable, fentanilo inyectable, benzodiazepinas, hipnóticos fueron usados para hospitalizados, y que del 100% de los pacientes que estaban en nuestra unidad que estaban recibiendo opioides, se redujo por esta pandemia las prescripciones en cuanto a días. Esto es, no podríamos prescribir más allá de 15 o 30 días de suplementos para estos pacientes,
para no encarecer los suplementos que ya teníamos en la farmacia hospitalaria del INCAN. Y pues obviamente podríamos encontrar descontrol sintomático, habitualmente dolor y disnea, la cuestión de la movilidad, ¿verdad? Pacientes que no están directamente o familiares dentro del Distrito Federal, sino en estados cercanos al instituto, los costos, obviamente, de los mismos, la incertidumbre por las bajas existencias de opioides en el INCAN, por pacientes familiares y también el personal médico. Cómo algunos modelos de atención de nuestra unidad fueron aumentando radicalmente, sobre todo la atención a nivel hospitalaria, la atención por medios virtuales, y otras que teníamos muy presentes disminuyeron o se aplanaron importantemente, como las visitas a nivel domiciliario. Entonces, con esto lo que quiero decir es que prácticamente tenemos 3 estándares muy importantes que pues comentar con ustedes, que tiene que ver con la atención, con la remodelación del sistema de atención de salud, el modelo de cuidados paliativos, la biodisponibilidad de opioides ante esta pandemia que no estaba calculada en nuestros estimados base para los pacientes crónicos, y también la situación de nuevos protocolos para la clasificación de pacientes y dar prioridad alta a la atención de los mismos. Silvia, doctora Allende, muchas gracias. Como siempre, ha sido tan importante el poder colaborar contigo en todo lo que hacemos en México. Quisiera ya pasar la palabra a la doctora Camaño Reyes. Nilsa, por favor, platícanos un poco de la situación en Panamá en general y referente al COVID-19. No le estamos escuchando. Y si pasamos a la doctora Reese mientras, por favor, gracias. Seguramente es algo del audio que no está puesto. Adelante, doctora Reese. ¿Me escuchan a mí bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. En Colombia, yo diría que la infección por COVID-19, yo les podría plantear que nos puso en el panorama en relación a cuidados paliativos en lo bueno y lo no tan bueno. Digamos que para mi país a hoy, tenemos un país de casi 50 millones de habitantes, donde tenemos más o menos 1.700.000 casos confirmados, pero más o menos 44.000 muertos. Y digamos que por ahí quiero empezar. Cuando nuestros colegas no paliativistas, las personas que no trabajan normalmente con este grupo de pacientes, empezaron a enfrentarse al real sufrimiento humano y a la posibilidad de morir, empezaron a ver y a resonar en el medio que es que los cuidados paliativos eran muy importantes, que realmente el COVID-19 nos mostró a todos que éramos muy frágiles, que podíamos morir en cualquier momento y que ese proceso hacia un proceso de final necesitaba mucho apoyo de muchas personas. Entonces, digamos que de las cosas importantes que pasaron en nuestro país es que empezamos a tener reuniones, entre las diferentes asociaciones, no solo de cuidado paliativo, sino de las demás especialidades, y empezamos a hablar acerca de qué hacer con estos pacientes. Obviamente los pacientes tuvimos el panorama o hemos tenido el panorama de los pacientes de cuidado paliativo que se infectan por COVID-19 y que tienen que ser traídos en algún momento por alguna situación a los hospitales de alta complejidad. Y allí digamos que una de las cosas buenas, porque quiero hablar primero de lo bueno que se ha hecho, es potenciar la atención domiciliaria. Entonces un tema que traíamos de atrás, tratando de hacer ver que la atención domiciliaria en cuidado paliativo importa, que vale la pena invertir en esto, pero que el gobierno y nuestros gobiernos no habían querido ver, el COVID-19 se los pone al frente. Y entonces en Colombia hay una ley en la cual se empieza a priorizar y hacer un llamado de atención para que estos pacientes en modelo de atención ya definido por cuidado paliativo y que se infectaban por COVID-19 y cuya tendencia no fuera a ser soportados, llevados a un ventilador mecánico, pues tratáramos de contenerlos en casa. Y esto se ha logrado hacer hasta ahora y nos hizo evidente esa necesidad que siempre lo hemos dicho, no debe haber sido un COVID-19, siempre la debemos haber tenido presente. Lo segundo bueno que pasó, como les mencionaba, es que empezamos a hablar entre las asociaciones, no solamente de paliativistas, sino que los internistas, los cardiólogos, los neumólogos, los oncólogos,
empezamos todos a sentarnos y a pensar cómo vamos a priorizar la atención de estos pacientes que necesitan atención en este momento. El otro tema importante que surge fue este concepto de entender un poquito, como lo dijo la doctora Silvia, esa priorización en los hospitales de los pacientes que no siendo de cuidado paliativo, cuando se infectan por COVID-19, oncológicos en un porcentaje alto, o de otro tipo de patología, cuando los vimos en el hospital nos dábamos cuenta que necesitaban control de síntomas, manejo del dolor y que no iban a ser candidatos a un soporte ventilatorio. Entonces, muchas de las cosas que hacemos en cuidado paliativo, como la voluntad anticipada, la planificación anticipada de la atención, el hablar con la familia y el saber cómo lo íbamos a hacer en un momento en que no podíamos hacer la cotidiana reunión familiar de 5, 10, 15 personas, digamos que empezó a tomar importancia para otros. Digamos que en esto la gran conclusión que yo quiero dejar inicialmente es que en este país empezamos a hacer equipo y los cuidados paliativos en la pandemia COVID-19 empezaron a visualizarse y a ser muy importantes, tan importantes que el ministerio hizo una reunión en relación a este tema cruzado con COVID-19 y cuidados paliativos, y que en todos los estándares de la Sociedad de Infectología, que es quien ha venido teniendo a la cabeza todo el proceso de manejo de estos pacientes, cuidados paliativos siempre estuviera presente. Obviamente lo no tan bueno, y es lo que estamos viviendo en este momento, es que precisamente empezó a haber un aumento para el cual no estábamos preparados, exagerado por demás para lo que teníamos o traíamos, de uso de medicamentos opioides y medicamentos sedantes en las unidades de cuidado intensivo. Entonces nosotros pasamos de tener una unidad de cuidado intensivo con 10, 12 pacientes ventilados, por ejemplo en un hospital como este, a tener unidades intensivos donde teníamos 40 o 50 pacientes al día ventilados, pronados en el contexto de la infección por COVID-19, que necesitaban medicamentos para control de síntomas y para sedación. ¿Qué nos ha llevado esto a Colombia? El Fondo Nacional de Estupefacientes. En Colombia nosotros tenemos un fondo que se encarga específicamente de todo el tema de importación, exportación, manejo de todo lo que son las sustancias controladas. Diferente a la Dirección Nacional de Estupefacientes, porque como ustedes saben, Colombia es un país que de la data se ha caracterizado por tener lastimosamente un desvío de sustancias. Digamos que el fondo tiene una función específica en lo que usamos nosotros en relación al manejo de opioides y medicamentos de control para el manejo médico y el manejo legal. ¿Qué nos ha venido pasando? Que aunque se hicieron desde marzo del 2020, o sea, el año pasado, se tomaron un montón de estrategias como, por ejemplo, que los opioides pudiesen ser formulados por 3 meses y no por 1 mes, que pudiesen ser entregados en las casas de nuestros pacientes, que se pudieran formular a través de servicios de telemedicina, que antes esto no estaba permitido. Se crearon unos permisos mayores para una distribución mayor de medicamentos como la morfina, la hidromorfona. Lastimosamente, el último 15 de último fin, digamos que diciembre, ahorita enero, hemos tenido múltiples reuniones en relación a que no teníamos medicamentos sedantes en el país. Tenemos escasez de midazolam, tenemos escasez de propofol, y si bien se ha enfocado el esfuerzo en el tema cómo solventar esto en las unidades de cuidado intensivo, pues ha habido directamente, claramente para nosotros en cuidado paliativo, una consecuencia que es, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en sedación paliativa? Cuando sabemos que en un país como Colombia el midazolam es el gol estándar para que nuestros pacientes no se mueran mal, no se mueran en sufrimiento y no se mueran con dolor por ausencia de opioides. Entonces, digamos que esto es lo que le hemos estado diciendo al ministerio, que es fundamental que no solamente pensemos en los pacientes UCI, lo cual es súper importante, sino también en los pacientes que están en un modelo de cuidado paliativo, que requieren opioides y que requieren ser sedados y que requieren morir tranquilos y sin dolor y que sus familias sepan que esto se logra, porque las estrategias que se han, digamos, tratado de imponer, pues no los tienen tan en cuenta. Digamos que este ha sido un ejercicio que hemos hecho en los últimos 20 días de hacer un llamado de atención, que es que no podemos permitirnos sufrimiento adicional al que ya tenemos por falta de acceso como tal a los cuidados paliativos, porque no hayan estos medicamentos disponibles y obviamente tenemos que entregar o encontrar ese justo equilibrio. Digamos que esto es lo malo que nos ha estado pasando, y lo otro importantísimo para todos, y creo que en algún momento los estudios van a tener que venirse atrás y medir eso, y es lo que no estamos viendo de todos los pacientes, digamos, oncológicos, que se están quedando sin acceder a sus exámenes de primera mano, sea por miedo, porque les da mucho miedo ir a un hospital. Aquí esto ha sido mediático y creo que en todo el mundo, y Colombia no es la excepción, tienen miedo de consultar,
pero además en quienes hemos ido difiriendo la toma de exámenes, la quimioterapia, esa cirugía que realmente era emergente y que probablemente cuando nos lleguen en un tiempo ya no van a llegar sin una posibilidad de curación o ya la paliación o el soporte oncológico va a tener que ser diferentes. Como ese segundo latigazo, es como esas consecuencias no medidas de lo que el COVID-19 ha hecho en el medio, y digamos que en términos generales eso es lo que hemos tenido y lo que hemos estado viviendo en nuestro país. Doctora Paula, muchas gracias. Colombia siempre nos da luces, innovaciones para ver soluciones, la verdad, para toda la región. Paso de nuevo a la doctora Nilsa. Hola, ¿me escuchan? Bueno, en Panamá tuvimos la gran fortaleza de tener un programa de cuidados paliativos establecidos con un impacto previo antes de la pandemia. Y fue muy grato que desde el inicio en que en Panamá en el marzo se declaró la pandemia con una serie de restricciones, cuarentena, en fin, contingencia, fuimos llamados a ser parte de ese grupo de sociedades médicas y asociaciones que elaboraron el manejo para estos pacientes, los pacientes de COVID. Y de la misma forma, también fuimos llamados a incorporar los nuevos requerimientos de medicamentos que se iban a necesitar durante la pandemia. Esto ocasionó a que durante este tiempo solamente hemos tenido un mes de crisis y tuvimos el mes de crisis primero con el fentanilo en parches transdérmicos que no tuvimos durante más o menos 2 semanas y se pudo resolver rápidamente. Sin embargo, en la segunda oleada, que fue ahora en diciembre y que estamos de hecho ahorita en cuarentena total, el tema ha sido entonces con los medicamentos para sedar. Sedantes específicamente como el midazolam, que es económicamente más accesible que el otro sedante que tenemos en nuestra guía de manejo, que es la dexmedetomidina. Estamos desabastecidos a nivel público y a nivel privado hay, pero ya se está viendo el impacto también de no tener para los pacientes de UCI con COVID en ventilación, para los pacientes de COVID que requieren sedación paliativa y para nuestros pacientes de paliativos que están o en el domicilio o en los hospitales, que ya está sintiéndose ese impacto del aumento del consumo del midazolam y de que ya el abastecimiento que habíamos previsto para más o menos 6 a 9 meses nos está impactando ahora en el 10º mes. Y en el inicio del nuevo año, y no sé si en los países de ustedes está el cierre del año fiscal en diciembre y el reinicio en enero. Entonces todo nos cayó junto en diciembre. En cuanto al acceso de cuidados paliativos, ha sido también bueno porque estamos incorporados, pero difícil porque somos muy pocos los médicos, enfermeras dedicados a cuidados paliativos. Y se han entonces establecido estrategias de fortalecer las unidades de cuidados intensivos a través de la guía de cuidados, de manejo de cuidados paliativos a los pacientes COVID, capacitando a los especialistas, recordando cómo es el manejo, el abordaje en paliativos y también entonces a los residentes de medicina, de geriatría, de medicina familiar. Y esto entonces ha hecho que no es nada más el médico del equipo de cuidados paliativos quien brinda atención paliativa a estos pacientes, sino que ha tenido que hacerlo los diferentes profesionales de las diferentes especialidades. Sí nos impacta el consumo, porque no teníamos previsto tener este aumento de la demanda de los medicamentos para el dolor. Sin embargo, debo reconocer que al inicio de la pandemia, esta programación hizo una modificación rápida con compras adicionales, lo que ha permitido que no hayamos tenido hasta el momento de desabastecimiento, por ejemplo, en morfina de acción rápida ni en ampollas. Exclusivamente en este momento del midazolam es el que tenemos el problema.
En este caso, Panamá, pues gracias a que teníamos un programa fortalecido, pudimos poder continuar. ¿Cuál ha sido el otro escalón? Es que hubo un cambio de gobierno y ahí viene el tema de los gestores. Quienes ya conocían el programa y sabían cómo llevar el programa fueron cambiados. Las contingencias entonces no contemplaban en que había que mantener el programa y tanto el doctor Gaspar da Costa como mi persona desde el nivel institucional hemos tenido que un tanto de pelear. O sea, el programa tiene que seguir para la parte de atención paliativa de todos los pacientes que así lo requieren, tiene que incorporar al paciente de COVID que necesita cuidados paliativos y también al paciente que estaba en paliativos y que se infectó por COVID, que ya entonces es un nuevo grupo que nuestros equipos tienen que atender junto con los demás especialistas. En resumen, esto es lo que hemos vivido en Panamá, en donde ha habido que haber una reingeniería de todas las áreas, tanto especialidades como generalistas. Isla, muchas gracias por compartir con nosotros lo que está pasando en Panamá, donde pues empezaron mejor que otros países y están enfrentando de todos modos una tremenda crisis. Y quisiera ya pasar la palabra a mi gran amiga y colega, la doctora de Lima, una de los autores líderes de nuestra comisión Lancet y de todo el trabajo que estamos haciendo. Y también, pues, nuevamente agradecer al IHPC por haber sido nuestro socio implementadora de las recomendaciones de la comisión. Sin esta organización, un grupo de académicos no pudo haber hecho casi nada. Así que estamos muy agradecidos. Liliana, por favor, lo que quisiéramos es si nos ayudas a compartir un poco los resultados de la encuesta que la IHPC ha estado empujando respecto al impacto del COVID-19 en los y las paliativistas de nuestra región, sobre todo, y también tus apreciaciones conocedoras de la región, de lo que han estado platicando nuestros colegas. Aprovecho solo para decir que ustedes contestaron prácticamente todas las preguntas, entonces es probable que después de escuchar a Liliana, nos vamos a las preguntas del público. Liliana, por favor. Muy bien, gracias Felicia por la invitación y por la oportunidad y bueno, también un placer poder trabajar contigo y no sé si ustedes saben, Felicia también es miembro del directorio de la IHPC, o sea que esta colaboración es en ambas direcciones. Así que muchas gracias Felicia también por todos tus aportes y el impacto que has tenido en que los cuidados paliativos sean visibles en esferas donde realmente antes a nosotros ni siquiera nos tenían en cuenta. Algunos posiblemente no saben, pero Felicia, gracias a Felicia, pues hemos sido reconocidos, o el cuidado paliativo ha sido reconocido de pronto por instancias dentro de discusiones del Banco Mundial y otras esferas donde habitualmente este tema no se trataba. Así que, pues, muchas gracias a ti, Felicia. Bien, con respecto a la encuesta, el año pasado, pensando después de que la pandemia inició y que vimos cómo se estaban tomando las medidas para la contención de la pandemia, decidimos hacer una encuesta entre los miembros de la IHPC y básicamente, bueno, una encuesta en línea en donde hicimos varias preguntas y eran 3 bloques de categorías. Uno era cómo se percibían ellos, las personas que estaban respondiendo, cómo pensaban si tenían las competencias necesarias para manejar pacientes con COVID. Y segundo, cómo se percibían o cómo percibían la protección que tenían y cómo clasificaban el nivel de protección que tenían para protección personal, el PPE en inglés. Entonces, bueno, esa era la primera categoría. La segunda era el impacto de la pandemia en las medidas de contención de la pandemia, tanto a nivel personal como a nivel de trabajo. Entonces, cómo se había afectado su trabajo normal en cuidado paliativo, cómo se afectó la institución en la que trabajan,
o la organización en la que trabajan, el impacto en el personal de la salud, tanto a nivel de cuidado paliativo como a nivel del hospital, y el impacto también de la pandemia en el acceso a los medicamentos. Y en la tercera categoría o bloque de preguntas eran las estrategias, que si tenían estrategias o habían adoptado estrategias de cabildeo y de trabajo en colaboración con los gobiernos para para la integración de los cuidados paliativos en las respuestas nacionales y también en la adopción de las resoluciones a nivel internacional. Después podemos hablar un poco de eso, pero no nos da el tiempo. Si es que nos da el tiempo, perdón. Con respecto a los resultados, tuvimos casi 80 personas respondieron la encuesta de 41 países diferentes, todos los niveles de ingreso representados, todas las regiones también representadas. Tuvimos una tasa de respuesta baja y creo que porque en ese momento el nivel de poder integrar y la gente estaba con todos los cambios, la encuesta la pusimos en línea entre mayo y junio, y la gente estaba adaptándose a los cambios que implicaban todas estas nuevas, digamos, roles y cosas asignadas en las instituciones, así como las medidas de contención que se habían adoptado en los países. En la pandemia, como saben, la curva fue, pues el nivel de incidencia no fueron todos al mismo tiempo, sino que los países fueron pasando por distintos niveles. A medida que avanzaban en algunos países, en otros países la situación iba bajando, de manera que los resultados nuestros reflejaron solamente lo que pasaba en ese mes, en donde en algunos países la ola grande ya estaba pasando y en otros apenas se estaba subiendo. Lo importante es que de las personas que nos respondieron, más del 90% dijeron que se sentían con las competencias para manejar los pacientes con COVID. Pero solamente el 30% estaban en realidad manejando pacientes con COVID en ese momento. La mayoría de las personas en los países de ingresos altos dijeron que tenían acceso a equipo personal de protección personal, pero solamente el 30% de las personas en los países de bajos ingresos reportaron tener acceso a equipos de cuidado personal. Y esto es preocupante porque en algunos casos nos dijeron que tenían ellos mismos que o pagarlo o fabricarlo con bolsas de basura y otros recursos. Encontramos una correlación significativa muy importante también entre el nivel de competencia y el acceso a equipo de protección. No necesariamente tanto como el nivel de ingreso del país, pero sí el nivel de competencia. La otra cosa importante, más del 80% respondieron que el trabajo normal en cuidado paliativo se vio afectado por la pandemia. O sea, que ellos no pudieron continuar haciendo su trabajo, el trabajo normal con pacientes sin COVID. Los pacientes que ya estaban bajo el cuidado de ellos en las unidades de cuidado paliativo o en programas domiciliarios en cuidado paliativo se vieron afectadas en su gran mayoría. Más de la mitad reportaron que el personal de salud se vio afectado por el cambio de roles, ya sea porque estaban asignados a las unidades de cuidado paliativo y los reasignaron a las unidades de infección, o los pasaron a urgencias, o los pasaron a otras cosas, o los mandaron a casa porque necesitaban el espacio. Otras personas dijeron que los habían pasado a trabajar 100% tiempo completo desde la casa, y que en su casa ya tenían o dificultad para el acceso a internet, o tenían dificultad porque los niños y a quienes tienen hijos tampoco estaban yendo al colegio, de manera que el rol profesional y personal se vio combinado y no había medidas para poder separar esos roles. De manera que seguramente que nos ha pasado y les pasó a algunas de las que tienen hijos pequeños y están trabajando desde la casa, en donde esa combinación no es fácil, no es fácil partir entre el trabajo profesional, que dejo la oficina, dejo la clínica y llego a casa, y esto se revolvió. Y la comunicación por teléfono o por videoconferencia, tanto a nivel del grupo, o sea, que se reemplazó la comunicación personal, ¿no? Entonces, estas fueron las 3 componentes que nos reportaron con mayor frecuencia. Y los participantes en países de bajos recursos reportaron que el nivel de disponibilidad y acceso a los medicamentos esenciales en cuidado paliativo y alivio de dolor se vio gravemente afectado. Esa fue la correlación más alta que encontramos entre el nivel de ingreso de países bajos
y el acceso a medicamentos fue la medida más fuerte. De manera, Felicia, que haciendo de nuevo también énfasis o continuando con el llamado y las medidas que recomienda el reporte Lancet, la comisión Lancet, esto refuerza ese mensaje y también reconfirma la importancia de que los cuidados paliativos estén integrados en las políticas sanitarias. Entonces, pues algunas de las recomendaciones o conclusiones que nosotros hicimos es que, por supuesto, no es nada nuevo, que el nivel de competencia está relacionado con una sensación de seguridad, pero también incluye habilidades y conocimiento para manejar los síntomas que ocurren con frecuencia en pacientes con COVID, como la disnea, la depresión, diarrea, ansiedad, competencia para comunicarse adecuadamente con el paciente, con la familia, con respecto a los objetivos de la atención, las expectativas de tratamiento y las intervenciones, y por supuesto la inclusión de los cuidados paliativos en las respuestas a la pandemia, tanto como en esta como en otras futuras que puedan ocurrir, mejorará la calidad de vida de la atención de las personas, de las familias, y puede aliviar el estrés de los cuidadores y reducir la carga clínica en los profesionales que están ahora atendiendo pacientes con COVID. Entonces, en resumen, ese fue el estudio que hicimos desde la IHPC con el secretariado, y estos resultados los hemos preparado en un documento que en este momento está en revisión en una revista científica. A ver si sale publicado. Liliana, muchísimas gracias como siempre y a la IHPC por realmente todos los bienes públicos que nos dan a la región y al mundo. Yo quisiera pedir a cada uno de ustedes que guarden algo para sus comentarios finales, que es resumir cuáles son las lecciones aprendidas para cuidados paliativos y desde la trinchera de cuidados paliativos ante lo del COVID-19. Yo vi que cada una trató este tema en sus palabras de inicio, pero creo que vale la pena para nuestro público al final tener este resumen casi como una lista de lecciones aprendidas. Pero con eso creo que tenemos 2 o 3 preguntas vía Facebook, si entiendo bien, del público, y paso la palabra a Héctor. Muy bien, muy bien. Y tenemos 2 preguntas. La primera de ellas nos dice: actualmente América Latina es una de las regiones más afectadas a nivel mundial por la pandemia. Hemos visto cómo los escasos recursos económicos, de infraestructura y humanos se han visto reubicados a la atención de pacientes infectados. La pregunta es: ¿qué deberían hacer los países latinoamericanos que cada vez invierten menos en salud para brindar acceso a los pacientes a cuidados paliativos, no solo para los pacientes con enfermedades crónicas, sino también para pacientes infectados por el SARS-CoV-2? Creo que es una pregunta general. ¿Quieren que leamos las 2 preguntas o nos damos una ronda para contestar esta primera? ¿Puedo contestar? Sí. Adelante. Bueno, ¿qué deberíamos hacer los países latinoamericanos? La pandemia nos ha enseñado que tenemos que trabajar todos juntos, como sociedad y como Estado. Y una de las cosas importantes, además de que el Estado deba incorporar dentro de las políticas de salud cuidados paliativos en todos los ámbitos, es que nuestra sociedad también sea consciente que cuidados paliativos es un derecho y un deber nuestro como sociedad. Y creo que ahí está la parte el rol de la sociedad civil de la siguiente pregunta. No seamos solamente espectadores de ver qué hace el Estado o quienes están en el Estado dirigiendo las diferentes políticas para el país, sino que estamos haciendo nosotros como sociedad para que el Estado haga eso y para que nosotros también brindemos cuidados paliativos a través de actividades compasivas, de trabajar con las escuelas, con las universidades. Y el último punto que es imprescindible es el tema de la educación desde el pregrado en todas nuestras universidades. En Latinoamérica hay una disparidad y Panamá no está fuera de ello. Tenemos
poco pregrado de cuidados paliativos en las diferentes áreas, aunque hay un plan docente que indica incorporarlo. Pero este proceso ha sido muy, muy lento en nuestro país, por lo menos. Yo quisiera agregar con relación a esto que comenta Nilsa también, y bueno, específicamente en la cuestión económica, ¿no? Cuando hablamos de cobertura universal, que realmente estamos en procesos en los países latinoamericanos, en lo que a cáncer se refiere, por ejemplo, es vital, ¿no? Que la trazabilidad de la enfermedad esté cubierta durante todo el momento y que cuando vengan estas pandemias que no pueden ser programadas, existan fondos de rescate para que no corten los recursos que ya están establecidos en estas visiones de enfermedades crónicas con impacto en la trazabilidad de la misma. Esto es, por ejemplo, en cáncer, pues que haya recursos desde la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y los cuidados paliativos. En este caso, pues el modelo de atención que cubra al paciente hospitalario en urgencias, en su hospital, en su casa, en hospital, incluso tener pues estos programas de visita domiciliaria y de atención telefónica. Y que esta universalización del servicio pues tenga portabilidad, puede estar el individuo moviéndose durante todo el periodo dentro del país y que estos fondos pues estén visibles también. Entonces, creo que es una cuestión de estrategia económica para que se designen los recursos importantes sobre las enfermedades crónicas y también se tenga un recurso tipo emergente para estas enfermedades que vienen a modificar las trayectorias de la enfermedad, la atención. Incluso vimos que durante la pandemia, y es algo que nos llamó la atención, pues esta, digamos, limitación del acceso a los hospitales en aquellos pacientes que no tenían infección por COVID. Entonces, le dieron todo el foco y la atención solamente a la pandemia. ¿Y qué pasó con las otras enfermedades que tenían per se su evolución? Entonces, eso es algo que también tenemos que aprender en cuanto a la sociedad civil. Importantísima el acompañamiento que hacen a pacientes y todo lo que tienen que ver con apoyo al gobierno en aquellos estándares en donde no puede ser solamente el gobierno responsable de toda la atención, y una cuestión importantísima que tiene que ver con la difusión y esta evangelización de lo que son los cuidados paliativos en cada uno de nuestros países. Gracias, doctora Allende. Doctora Ruiz. Bueno, yo creo que ahí es fundamental algo que siempre hemos hablado, y es que cuando esa pregunta yo la leía, pensaba, es que siempre tenemos que tener en la cabeza que nuestros recursos de salud no son finitos. Yo creo que realmente son finitos, nunca serán infinitos en un país del mundo. Y que nuestro recurso, tanto económico como humano, tiene un límite y es el que tenemos. Si bien es fundamental las políticas de cabildeo, yo soy una convencida de que desde las asociaciones tenemos que sentarnos con los tomadores de decisiones para que nos ayuden a entender lo que está pasando y hacer lo mejor por lo que pasa. En esta situación de cuidados paliativos hemos aprendido algo muy importante que los cuidados paliativos ya traen detrás, y es la planificación de la atención. O sea, necesitamos un sistema de salud que tome decisiones equitativas para con sus personas y que entendamos que muchas veces el sufrimiento lo generamos cuando, por ejemplo, cuando la pandemia inició en Colombia, las primeras 15 días tal vez, todo el mundo se asustaba muchísimo de la decisión que habían tomado algunos países europeos de no tomar estrategias de intubación orotraqueal para ciertas personas. Entonces, muchas personas pensaban, pero ¿cómo puede ser posible? Esto no debe ser así. Pero cuando nos sentamos como asociaciones y pensamos, es que el éxito o el fracaso de este tipo de pandemias y en general de la medicina está dado cuando simplemente decimos, bueno, hay que intubar a todo el mundo, vamos a usar el recurso que tenemos, 30 ventiladores, y cuando se acaben, pues los demás ya no se pudieron intubar. Realmente esto no funciona así. En general, deberíamos tener claro que es que este recurso equitativamente distribuido, y en cuidados paliativos puede que nuestros pacientes no necesiten un recurso de
muchas resonancias o muchas cosas muy costosas, pero sí necesitan la inversión en estos medicamentos, en la atención domiciliaria y en lo que requieren realmente. Y esto se lo tenemos que decir a los tomadores de decisiones, porque muchas veces, y el COVID-19 nos lo puso de frente, nuestras decisiones son inmediatistas a lo que tuvimos ahora, pero realmente no planificamos. Y planificar no es solo pedirle al paciente que simplemente decida si ver a una unidad intensivo o no. No, planificar es sentarnos nosotros, tomarnos este tiempo, pero también planificar con nuestros gobiernos. Mire, la mejor opción de modelo de atención para esta población debería estar invertida allí, en atención domiciliaria, en recursos, pero estos otros pacientes con cáncer de diagnóstico temprano, tal vez si hacemos rápidamente su quimio, su radio, si rápidamente tenemos su tratamiento oncológico quirúrgico, pues probablemente esto va a ser mucho más costo efectivo. O sea, la conclusión, yo creo que es que los cuidados paliativos son absolutamente necesarios, por lo menos en lo que pasó en Colombia, lo puso en la bandeja y en el panorama de que son necesarios para una adecuada atención. Y para resolver este tema que es económico en recursos en general es la planificación de la atención, o sea, anticipadamente, tal vez si esto nunca nos lo imaginamos que iba a pasar, creo yo que nunca lo pensé, ni cuando estudiaba, pero si hubiéramos planificado a nuestros pacientes antes y no sobre el momento, tal vez nuestros resultados serían un poco mejores. Muchas gracias, doctor Ruiz. Creo que las tres un poco dieron la respuesta a la segunda pregunta, pero me gustaría y creo que va más dirigida a Liliana, la segunda pregunta. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en este proceso de hacer disponibles los cuidados paliativos para lograr esto que nosotros llamamos la cobertura universal en salud? Sí, estaba pensando también en todas las respuestas que dieron las panelistas y me encanta que, o sea, me parece que hay una línea que es común a todas, ¿no? Y es la cooperación con el gobierno, con los gobiernos para que las respuestas cualquier política nacional que se adopte integre los cuidados paliativos, pero también integre a las personas que están trabajando con los pacientes. El modelo de el gobierno por acá gestionando, haciendo políticas y por acá los clínicos trabajando con pacientes en donde no estaban comunicándose, ya se acabó. Entonces, la pandemia o no pandemia, y ahí a tomar un poquito también una frase que le escuchaba a Felicia varias veces, las crisis pueden ser oportunidades. Si bien con todas las, digamos, dificultades que una crisis conlleva, las crisis conllevan, tenemos que pensar en cómo utilizar esta situación para trabajar en conjunto, para generar una sola voz. Si tenemos una sola voz conjunta, se escucha mucho más fuerte que 30 voces diferentes. Aunque el mensaje sea similar, no vamos a llegar al gobierno. Entonces, desde las asociaciones civiles, lo que podemos hacer es eso, es servir de plataforma para que las voces de ustedes puedan llegar y canalizarlas tanto a niveles nacionales como de los tomadores de decisiones, como a nivel internacional, la OMS, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, para que haya voces, estas voces que puede ser de millones de voces, tengan unos mecanismos de conducción y de canales para que lleguen lo suficientemente alto y puedan cambiar la narrativa, cambiar las políticas, modificar los textos y puedan esos textos después ser de nuevo adoptados y transferidos a los países. Las asociaciones civiles somos eso, ¿no? Somos entidades que brindamos plataformas y brindamos ayuda, apoyo. No somos los gestores al final de lo que se hace en los países, esos son ustedes, pero sí que podemos colaborar en esos esfuerzos. Yo solo tengo que agradecer, pero corregir, ojalá que hubiese sido mi frase. Creo que es Winston Churchill. Nunca desaprovechar una buena crisis. Pero gracias. Es de Churchill. Pero la he escuchado en este contexto, que la he escuchado varias veces, en donde siempre digo, bueno, sí, esta es una crisis, ¿cómo la podemos volver positiva? Y dentro de ese contexto hay que buscar, ¿no? ¿Cómo podemos crear y generar soluciones en medio de todas estas dificultades y, digamos, retos que tenemos?
Creo que otra cosa importante es pensar fuera de la caja, ¿no? No sé si el término en inglés se usa mucho, think outside of the box. O sea, nosotros siempre hemos pensado en un modelo paliativo con unas estructuras muy claras, hacíamos esto, hacíamos lo otro, tomábamos la mano del paciente, presencia física, y la pandemia vino y nos replanteó todo este modelo que llevábamos durante décadas tratando de implementar, y entonces reinventarnos con la misma esencia es una oportunidad también. Creo que toca volvernos creativos para gestionar, incluir e incorporar todas estas nuevas ideas en cómo brindar cuidado paliativo. Muy bien. Para cerrar, creo que retomando lo que la doctora Noll nos decía, sería muy bueno en 30 segundos, un minuto por cada una de nuestras panelistas, y si Felicia quiere sumarse incluso a esto, ¿cuáles serían las lecciones aprendidas que desde nuestra trinchera, desde nuestra posición, hemos aprendido para fortalecer nuestros sistemas de salud ahora en esta pandemia? Como lección aprendida, el trabajo en equipo. O sea, no podemos dejar de trabajar en equipo como profesionales y de incorporar a la sociedad, de la cual también somos parte, en este rol de trabajar por los cuidados paliativos y por las enfermedades no transmisibles en nuestros países. Eso es una de las lecciones aprendidas. Recuperar la esencia a través de hacer nuevas cosas y de no dejar de persistir con lo que consideramos una meta para nuestros pacientes, que es que reciban atención paliativa. Bien, muchas gracias, Nilda. Silvia. Pues una de las cosas que quiero decir es que en esta crisis los cuidados paliativos son tan críticamente necesarios como los ventiladores mecánicos, las soluciones intravenosas, los antipiréticos, los analgésicos, y que conocemos la fuerza y el extraordinario humanismo, amabilidad y cuidado que los profesionales de cuidados paliativos viven todos los días durante esta pandemia, en cada interacción con los pacientes, con las familias, con los colegas de otras disciplinas y en la comunidad, para poder fortalecer más estos cuidados al final de la vida ante eventos agudos como esta pandemia. Somos claves para establecer metas de tratamiento. Yo creo que nos ha dejado también aprender que hay que vincular, hay que ser tolerante, hay que incluir y un poco me gustó mucho lo que dijo Liliana, integrar nuevos actores para poder sobrellevar las cuestiones que ya están predichas en cada uno de los países y a nivel mundial en cuanto a los procesos de salud, enfermedad y muerte. También estas vicisitudes que dejan enseñanzas para prever, ¿no? Parte de los cuidados paliativos previenen, anticipan, y en este sentido la pandemia también nos trajo esa lección al día a día de nuestros modelos de atención. Gracias. Paola. Bueno, de acuerdo con todo lo que han dicho, y para no repetir, yo creo que una cosa súper importante es que esto nos enseñó que evitar el sufrimiento humano innecesario no es solo de los que trabajamos en cuidado paliativo, porque a veces tendemos a pensar en eso. Y nos recordó que eso también es cuestión de otros, y que esos otros necesitan nuestra ayuda, pero también son esos otros los que nos van a ayudar a hacernos visibles todo el tiempo, porque como dijo la doctora Silvia, nos volvimos tan importantes en ese modelo paliativo como tener un ventilador. O sea, tan importantes hoy a Colombia, pongo mi ejemplo, tener ventiladores como tener soporte de cuidado paliativo. Entonces yo creo que esa es de las lecciones grandes que entendimos, porque a veces, y una vez lo decía yo, es que siempre hacemos congresos de paliativo para paliativistas, deberíamos hacer congresos de paliativo para otros, porque ellos son pues nosotros ya estamos convencidos que esto funciona, no nos tienen que convencer. Esa es una lección muy grande que me llevo de todo esto, y obviamente que si bien esto ha sido muy duro para todos, hay que ver en esto, en lo que a paliativo refiere, una grandísima oportunidad de hacernos visibles y muy necesarios. Liliana. Creo que en realidad lo que hemos hablado de la colaboración y la cooperación hacia adelante es la clave
para poder continuar con el trabajo que vienen haciendo las personas a nivel de países y lo que nosotros desde el nivel internacional podemos ayudar a ustedes con las instancias internacionales. El trabajo que podemos hacer nosotros también desde lo internacional es limitado en la medida en que no puede transferirse en el beneficio de pacientes si no es con la ayuda de ustedes y con el liderazgo de ustedes a nivel de país. Entonces, realmente los más poderosos, los más potentes, la fortaleza lo tienen las personas que están a nivel de país porque pueden acceder a los gobiernos directamente y pueden trabajar y colaborar con los gobiernos. Nosotros desde lo internacional podemos estar cooperando y colaborando como invitados internacionales, como asesoría, pero no tenemos la capacidad legal para hacer cambios y exigencias a niveles de políticas. Ustedes sí tienen la credibilidad, tienen las competencias, el conocimiento y tienen el reconocimiento de los gobiernos. Entonces, mi llamado es a que se pongan esa camisa también y sigan trabajando, por supuesto, como lo han venido haciendo también con los pacientes, pero también haciendo el trabajo de colaboración y cooperación con los gobiernos. Gracias, Liliana. Felicia. Bueno, yo quisiera enfatizar lo que acabo de decir Liliana, que nosotros no estamos en las trincheras, aquí por lo menos donde estoy yo, y ustedes sí. Y algo que hemos aprendido en este ciclo de conferencias que ha empujado el doctor Saavedra, IHF, IAPAC, etc., es todo lo que podemos aprender de la historia de VIH-Sida. Ha sido absolutamente clave en esta historia el tener a la sociedad civil al frente, hablando con una voz fuerte, no con una sola voz, pero sí con una voz fuerte, basado en evidencias e insistiendo por parte de los pacientes y sus familiares en un cambio radical en el acceso. Hoy no es el momento de no invertir en la salud, es el momento de invertir más en la salud. Y eso creo que es el mensaje para todos los gobiernos y para todos nosotros. Y aparte, uno específico, lo que hemos aprendido otra vez acá es el negar el acceso a los medicamentos para el control de dolor, no alivia las crisis, genera más crisis para todos los pacientes y los sistemas. Muchas gracias a todos. Héctor.